Era 1955. Las cámaras destellaban. La prensa rugía. Y en el Hotel Biltmore de Santa Bárbara, California, uno de los hombres más deseados del planeta acababa de casarse con la secretaria de su agente. El público enloquecía. Las revistas publicaban fotos del feliz matrimonio. Hollywood suspiraba aliviado. Pero detrás de ese beso nupcial, detrás de ese pastel de bodas y de esa luna de miel en Jamaica, había una mentira perfectamente calculada. Una mentira que costó millones de dólares organizar, mantener y, eventualmente, enterrar. Esa boda no fue un acto de amor, fue un acto de negocios. Bienvenidos al mundo de los matrimonios lavanda. El sistema que el Hollywood dorado utilizó durante décadas para proteger sus inversiones, controlar la imagen de sus estrellas y silenciar una verdad que, en aquella época, podía destruir carreras enteras. En este video vamos a adentrarnos en 7 de los casos más documentados, más fascinantes y más trágicos de bodas falsas en la historia del cine. Hablaremos de Rock Hudson, de Cary Grant, de Barbara Stanwyck y Robert Taylor, de Judy Garland y de otros actores que se enfrentaron a un sistema sin piedad. Y también hablaremos de un hombre que se negó a jugar ese juego. Quédate hasta el final, porque esa última historia es quizás la más poderosa de todas. ¿Qué es un matrimonio lavanda? Para entender todo lo que vamos a contar, primero necesitamos entender el concepto. Un matrimonio lavanda es una unión entre un hombre y una mujer en la que uno o ambos cónyuges son homosexuales o bisexuales, y el matrimonio existe principalmente para ocultar esa orientación sexual ante el público. No es un matrimonio por amor, es un matrimonio por supervivencia. ¿Por qué el color lavanda? Durante el siglo XX, el lavanda era uno de los colores simbólicamente asociados a la comunidad homosexual. Hollywood adoptó el término para referirse específicamente a estas uniones de conveniencia diseñadas para mantener la fachada de heterosexualidad. El fenómeno fue especialmente prevalente durante el Hollywood dorado, entre las décadas de 1920 y 1960, cuando los estudios exigían que sus estrellas mantuvieran una imagen estrictamente heterosexual. No era una sugerencia, era una obligación contractual. Y aquí está la clave que mucha gente desconoce. Los estudios de Hollywood no solo producían películas, producían personas. O más exactamente, producían versiones cuidadosamente construidas de personas. Bajo el sistema de estudios, los actores firmaban contratos de largo plazo que les cedían al estudio un control casi total sobre sus vidas públicas y privadas. Los estudios controlaban qué películas hacían, cómo se vestían en público, con quién se les veía, qué declaraban a la prensa y, en muchos casos, con quién se casaban. Para proteger sus inversiones, contrataban lo que en la industria se conocía como fixers, es decir, arregladores o encubridores profesionales. Estos personajes se encargaban de limpiar escándalos, sobornar periodistas, amenazar a testigos incómodos y, cuando era necesario, organizar matrimonios. Porque, en el Hollywood de aquella época, la homosexualidad no solo era un tabú social, era un crimen. Bloque 3. El sistema de control de los estudios. Para comprender hasta qué punto llegaba el control de los estudios, es necesario entender el marco legal y cultural en el que operaban. A partir de 1934, Hollywood quedó sometido al llamado Código Hays,
también conocido como el Código de Producción Cinematográfica. Este código, que tomó su nombre de Will Hays, presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de América, imponía restricciones estrictas sobre lo que podía mostrarse en la pantalla. Nada de homosexualidad, nada de relaciones fuera del matrimonio, nada que corrompiera la moral pública. Pero el Código Hays no solo gobernaba las películas, gobernaba también a las personas que las protagonizaban. Todos los contratos de actores incluían lo que se conocía como cláusulas morales. Estas cláusulas, introducidas inicialmente por la Universal Film Company, le permitían al estudio cancelar los contratos de sus actores si estos perdían el respeto del público. Y las causas para esa pérdida de respeto eran amplísimas, desde actividad criminal hasta cualquier comportamiento considerado indecente o escandaloso por la comunidad. Ser homosexual caía directamente en esa categoría. Además, en los años 40 y 50 surgió una amenaza adicional: las revistas de escándalos. La más temida era Confidential Magazine, una publicación que se especializaba en revelar los secretos más oscuros de las estrellas de Hollywood. Sus métodos eran brutales: espías, informantes pagados, grabaciones clandestinas, y sus objetivos eran rentables. Cualquier estrella que tuviera algo que ocultar era una mina de oro para sus editores. Ante esta amenaza, los grandes estudios respondieron con su propio aparato de inteligencia. Espías contratados para vigilar a las propias estrellas, abogados dispuestos a negociar el silencio de periodistas y agentes dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger la imagen de sus clientes. Fue en este contexto donde los matrimonios lavanda se convirtieron en una herramienta estándar del sistema. Bloque 4. Rock Hudson y Phyllis Gates, el caso más famoso. Si hay un nombre que define los matrimonios lavanda del Hollywood dorado, ese nombre es Rock Hudson. Roy Harold Scherer Jr. llegó a Hollywood desde Illinois con el físico perfecto para ser una estrella del cine. 1,90 m de estatura, mandíbula cuadrada, ojos azules, sonrisa devastadora. Su agente, Henry Wilson, uno de los hombres más poderosos de la industria, lo rebautizó con el nombre de Rock Hudson y lo transformó en uno de los actores más cotizados de la Universal. Pero a medida que su fama crecía, también crecían los rumores. En el Hollywood de los años 50, la orientación sexual de Rock Hudson era un secreto a voces dentro de los círculos de la industria. Y en 1955, ese secreto estaba a punto de convertirse en un escándalo público. La revista Confidential Magazine había obtenido información comprometedora y amenazaba con publicar una historia sobre Hudson. Para una estrella en pleno ascenso, recién salido del rodaje de Gigante junto a James Dean y Elizabeth Taylor, aquello era una bomba de relojería. Henry Wilson tenía que actuar, y rápido. La solución fue Phyllis Gates, la propia secretaria de Wilson, una mujer elegida con cuidado, discreta, conocedora del funcionamiento interno del sistema de Hollywood. El 9 de noviembre de 1955, Rock Hudson y Phyllis Gates se casaron en el Hotel Biltmore de Santa Bárbara, California. La prensa cubrió el evento como si fuera el cuento de hadas del año. Y mientras tanto, Confidential retiraba la historia. El matrimonio duró apenas 3 años. En 1958, Phyllis Gates presentó los papeles del divorcio. En su autobiografía, publicada después de la muerte de Hudson, Gates afirmó haber estado enamorada de él y no haber sabido que era homosexual cuando se casaron. Pero los biógrafos cuentan otra historia mucho más compleja.
Una historia de grabaciones clandestinas, de acuerdos económicos y de dos personas atrapadas en una trampa de la que ninguna podía escapar limpiamente. En 1985, Rock Hudson se convirtió en la primera gran estrella de Hollywood en revelar públicamente que padecía SIDA. Murió el 2 de octubre de ese mismo año, a los 59 años. Su muerte sacudió al mundo entero y abrió una conversación que Hollywood llevaba décadas intentando cerrar. El hombre que había protagonizado las comedias románticas más taquilleras de su época con Doris Day, el símbolo del hombre americano ideal, había vivido toda su vida pública dentro de una mentira que no eligió. Bloque 5. Cary Grant, el eterno soltero con 5 esposas. Si Rock Hudson fue la víctima más conocida del sistema, Cary Grant fue quizás su maestro de la ambigüedad. Archie Leach, nacido en Bristol, Inglaterra, se convirtió en Cary Grant a fuerza de talento, trabajo y una capacidad extraordinaria para construir una imagen pública impenetrable. Casado 5 veces a lo largo de su vida, Grant representaba al soltero sofisticado, al playboy inteligente, al galán irresistible. Pero durante años, el actor convivió con su colega y amigo Randolph Scott en una casa que compartían en Santa Mónica. Una convivencia que Hollywood sabía perfectamente cómo interpretar. Los estudios, sin embargo, se encargaron de presentar públicamente a ambos actores como simples solteros que compartían gastos. Se organizaron sesiones fotográficas domésticas diseñadas para mostrar a los dos hombres en contextos cotidianos y aparentemente heterosexuales. La narrativa pública era la de dos amigos y compañeros de profesión. La realidad, según numerosos testimonios de la época, era considerablemente más compleja. Grant nunca habló abiertamente sobre su sexualidad durante su vida, y el sistema se aseguró de que no tuviera que hacerlo. Su primer matrimonio, con la actriz Virginia Cherrill, en 1934, fue descrito por muchos biógrafos como un matrimonio de conveniencia para satisfacer las expectativas del estudio. Duró apenas un año. Bloque 6. Barbara Stanwyck y Robert Taylor. El caso de Barbara Stanwyck y Robert Taylor representa otra de las grandes historias del sistema lavanda, pero con un giro particular. En este caso se rumoreó que ambas partes del matrimonio podían estar ocultando algo. Barbara Stanwyck era una de las actrices más talentosas y poderosas de Hollywood. Independiente, directa, con una carrera construida a base de trabajo duro y talento innato. Los rumores sobre su orientación sexual circulaban en los círculos de la industria desde hacía años. Robert Taylor, por su parte, era uno de los actores más guapos de su generación, un galán de la MGM cuya imagen era un activo fundamental para el estudio. En 1939, en un contexto en que la presión del estudio sobre ambos era máxima, se casaron. MGM necesitaba que Taylor proyectara una imagen heterosexual sólida, y Stanwyck necesitaba silenciar los rumores que circulaban sobre ella. El matrimonio duró hasta 1951. En apariencia fue cordial, incluso afectuoso en momentos, pero los que los conocían de cerca describían una relación que funcionaba más como un acuerdo profesional que como un matrimonio en el sentido tradicional. Stanwyck nunca volvió a casarse. Tuvo relaciones documentadas con mujeres a lo largo de su vida, incluyendo a la actriz Helen Ferguson, que fue su compañera durante décadas. Taylor siguió su camino, y el estudio siguió protegiendo sus inversiones.
Bloque 7. Judy Garland y Vincente Minnelli. Judy Garland es una de las figuras más trágicas y más complejas del Hollywood dorado, y su matrimonio con el director Vincente Minnelli es uno de los episodios más dolorosos de su ya de por sí dolorosa historia. Garland llegó a la MGM siendo prácticamente una niña. El estudio la moldeó, la sometió a dietas extremas, la medicó con anfetaminas para mantenerla activa durante los rodajes y con barbitúricos para que pudiera dormir. Era, en palabras del propio sistema, la gallina de los huevos de oro del estudio. Cuando en los años 40 surgieron rumores sobre la orientación sexual de Vincente Minnelli, uno de los directores más creativos de la MGM, el estudio encontró una solución elegante: casarlo con su mayor actriz. En 1945, Judy Garland y Vincente Minnelli se casaron. Fue un matrimonio que produjo a una hija, Liza Minnelli, que se convertiría en otra leyenda del espectáculo. Pero fue también un matrimonio marcado por la infelicidad de Garland, su creciente dependencia a los medicamentos y las tensiones de dos personas sometidas a una presión inhumana. Se divorciaron en 1951. Judy Garland siguió casándose. Vincente Minnelli también. Ambos llevaron hasta el final de sus vidas el peso de haber sido piezas en un tablero que nunca controlaron. Bloque 8. William Haynes, el hombre que dijo no. Y entonces está William Haynes. En un relato lleno de personas que cedieron ante el sistema, que sacrificaron su autenticidad en el altar de la fama y el dinero, la historia de William Haynes brilla con una luz diferente. Haynes era una de las mayores estrellas del cine mudo. Guapo, carismático, con una personalidad arrolladora que el público adoraba. Y también era abiertamente homosexual dentro de los círculos de Hollywood, donde mantenía una relación estable y conocida con un hombre llamado Jimmy Shields. Cuando su popularidad comenzó a declinar levemente a principios de los años 30, el todopoderoso Louis B. Mayer, fundador y jefe de la MGM, le dio un ultimátum que, en aquel Hollywood, equivalía a una sentencia. O se casaba con una mujer, o el estudio cancelaba su contrato. Haynes escuchó el ultimátum y rechazó la oferta. Eligió a Jimmy Shields, eligió su vida real sobre su vida en la pantalla. Pagó el precio. Su carrera cinematográfica terminó abruptamente. La MGM lo dejó ir y nadie en Hollywood se atrevió a contratarlo. Pero William Haynes no desapareció. Reinventó su vida completamente. Construyó una exitosísima firma de diseño de interiores en Hollywood que decoró las mansiones de las mismas estrellas que el sistema le había negado, y vivió con Jimmy Shields hasta el final de sus días. Es considerado hoy uno de los primeros actores abiertamente homosexuales de la historia de Hollywood. Su historia no es una historia de derrota, es una historia de dignidad. Bloque 9. El legado. ¿Qué pasó después? Los matrimonios lavanda comenzaron a declinar a partir de los años 60 y 70, conforme el movimiento de derechos civiles ganaba terreno y los disturbios de Stonewall en 1969 marcaban el inicio del movimiento moderno de derechos LGBTQ+. Las cláusulas morales empezaron a perder fuerza. La cultura comenzó a cambiar, pero el daño ya estaba hecho.
Generaciones enteras de actores y actrices habían pasado sus vidas dentro de jaulas doradas, interpretando papeles que no les correspondían no solo en la pantalla, sino en su propia existencia. Lo que hace especialmente perturbador el legado de los matrimonios lavanda no es únicamente el sufrimiento individual de las personas involucradas, es el sistema que los hizo posibles y necesarios. Un sistema que convirtió la intimidad en mercancía, la identidad en riesgo y el amor en un peligro que había que ocultar a toda costa. Los insiders que conocieron de cerca estos matrimonios y que hablaron décadas después, en libros, documentales y entrevistas, coinciden en algo. Casi todos los involucrados sabían la verdad. Los ejecutivos, los agentes, los publicistas, los periodistas que callaron. Era un secreto compartido por miles de personas que colectivamente eligieron el negocio sobre la humanidad. Y las víctimas de ese sistema no eran solo las estrellas. También eran las parejas que accedieron a estas bodas de conveniencia. Personas reales con vidas reales que quedaron atrapadas en historias que no escribieron y contratos que las ataban a una mentira. La próxima vez que veas una película del Hollywood dorado, una comedia romántica de los 50, un drama de los 40 protagonizado por alguno de los nombres que mencionamos hoy, piensa en esto. Detrás de cada sonrisa perfecta en la pantalla había una vida que el sistema había decidido que no podía ser real. Los matrimonios lavanda no fueron una curiosidad histórica. Fueron el síntoma de una industria que, en su búsqueda de la imagen perfecta, estuvo dispuesta a comprar y vender la libertad de las personas que construyeron su grandeza. Hollywood fue, y en muchos aspectos sigue siendo, una máquina de crear ilusiones. Pero las mejores ilusiones, como siempre, se construyen sobre verdades que alguien, en algún lugar, prefirió ocultar. Eso es todo por hoy. Si este video te hizo reflexionar, si aprendiste algo nuevo, si te generó alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de la historia oculta de Hollywood. Hasta la próxima.